Panaderías solidarias, y para eso, Mauri, vamos a presentar a nuestro invitado. Exactamente, Rafael Kaiser forma parte de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y esta iniciativa, ¿no?, que se ha conocido acerca de panaderías solidarias. El fin de estas panaderías, ya nos lo va a explicar bien él, es vender un pan a un precio, el kilo, de 70 pesos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, es eso, ¿no? El objetivo, vender y que digamos, el vecino tenga acceso al precio del pan, digamos, o a un kilo de pan a un precio accesible, razonable. Sí, uno de los objetivos fundamentales es eso, y por supuesto el segundo es la generación de empleo, Sí. tan necesaria actualmente. Es Sí. decir, que con una política pública resolvemos o intentamos resolver en una escala muy chiquita, pero con un buen comienzo, el empleo y el tema del precio del pan. Sí. ¿Y cómo funcionaría, digamos? ¿Cómo se establecerían y en dónde? Desde el Estado lo que hacemos es fortalecer las panaderías populares, esas panaderías chiquitas que quedan en los barrios bien adentro. Sí. En este caso, una prueba piloto de 100 panaderías en el conurbano, esas panaderías que están en el medio de esas barriadas tan necesarias, con tanta necesidad, quise decir. Lo fortalecemos consiguiendo una compra por mayor que abarata el precio, fortaleciendo en la logística que otra vez abarata el precio, y entre el molino y la panadería popular le bajamos los costos de la harina. Claro, porque en realidad el kilo del pan está más o menos 120 en algunos lugares y hasta llega 160 pesos en otros lugares, y acá sería 70 pesos. Hay un cambio bastante importante en el precio. Sí, sí, claro, justamente porque tiene que ver que el acompañamiento del Estado a través del potenciar trabajo les bajó el costo de la harina, les bajaron algunos costos y a cambio le pedimos un precio de 70 pesos el kilo en el barrio. Claro, y eso, digamos, después se va a controlar, ¿no?, para que se venda ese precio y demás. Sí, sí, por supuesto, hay un listado de Sí. las primeras 100 panaderías que ya empezaron a trabajar. Son panaderías que ya existían previamente, Sí. o están ligadas a los comedores populares y las ollas populares en los Sí. barrios. ¿Y cómo hace, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Porque también aquí va la pregunta, ¿a dónde van a estar ubicadas? Sí. ¿Cómo hace un panadero si no puede bajar el costo por una cuestión de alquileres y de que el precio de la harina se está disparando todo el tiempo, y de repente a las 5 o 10 cuadras le instalan una panadería de estas a un precio mucho más bajo? ¿Cómo hace para competir? ¿No? Es buena pregunta, y que tiene que ver con un debate más profundo, pero que tiene que ver con cuando el Estado empieza a generar puestos de trabajo, empieza a pensar cómo generar puestos de trabajo a partir de los programas sociales, porque la intención es que los programas sociales convertirlos en empleo. Cada vez que sucede esto, por supuesto que empieza a haber tensiones. Claro, Cuando hay porque si vamos al caso, Rafael, vendamos todos a 70 pesos, sería fabuloso. Por un lado está la igualdad para todos los panaderos y por el otro para el consumidor que va a ir a comprar un alimento básico a un precio razonable. Tenemos un problema de precios y un problema de empleo en la Argentina. El precio en los molinos están especulando con la harina, Claro. la pusieron a precio dólar. Claro. Esto implica una especulación muy grande que se fueron los costos por arriba. Ahora, cuando queremos construir casas a través de los programas sociales con cooperativas, también hay tensión. Cuando trabajamos con el tema del reciclado, los compañeros del sindicato del papel, digamos, hay tensiones porque el único que puede generar empleo en la Argentina con políticas públicas es el Estado. La economía de mercado no está generando puestos de trabajo. Tenemos un problema serio que tiene que ver cómo resolvemos precio, cómo resolvemos laburo. Yo creo que tiene que haber mesas de acuerdo Sí. general en de dónde sale la harina, cómo sale y a qué precio sale. Eso, ¿no? Para Porque- que el último... Porque es la materia prima que si todo Exactamente. está a precio de dólar y aumenta y no hay un control sobre los molinos, el panadero, ya sea de barrio o lo Se que ve sea, arrinconado. claro, que no puede sostener los costos, ¿no? Ese es el problema. Sí, y terminamos pagando un pan en algunos lados a 180 Bueno, pesos. justamente hablando de precios, aquí tenemos la placa sobre precios del kilo de pan en la ciudad de Buenos Aires. En 11, 135 pesos, en Almagro 150 pesos, en Palermo se encarece igual que en Recoleta, 170 en Palermo, y en Recoleta el kilo de pan 180 pesos. Estos son los precios inflados de los que recién Pero mencionaba. aparte, ahí tenemos que... A eso, ahí está. Bueno, bien la producción, porque pensé que nos íbamos a quedar solo en Capital Federal. No, no,
no. En provincia de Sí. Buenos Aires, recordemos que no es la misma zona que Recoleta, pero los molinos y la harina quizás la compran en el mismo lugar y la zona no pueden cobrar un kilo de pan 180 como cobran en pesos, Recoleta, claro. no sé, en la No, Ferrere. no, No sí. pueden. Tenemos aquí Avellaneda 120 pesos, Lanús Loma 130, Morón 160, San Isidro 145. Yo voy a agregar Montegrande 100 pesos. No ¿Sí? en una panadería, en varias panaderías 100 pesos. Se ve que hay un acuerdo, no sé. Hay diferencias, digamos. ¿Por qué, por ejemplo, en Recoleta sale 160 pesos y en Avellaneda 120? ¿Cuál es la variante que entra en el medio para que el pan valga tan caro en un lado y un precio más razonable en otro? Bueno, tiene que ver con la oferta y la demanda. En el Bajo Flores, que es en la capital federal, el kilo está a 180 pesos, igual que en Palermo. Eso es pura especulación. Claro. Claro. Que tiene que ver, entonces... Esa es oja- la viveza argentina. ¿viste? Ojalá, pero no es del panadero, no es del laburante, digo. Digamos, acá no hay un problema entre los trabajadores de la economía popular y los panaderos. Hay un problema en los molinos, en el que Sí. te vende, digamos, en la especulación. Yo creo que esto tiene que servir para discutir una mesa del pan en la Argentina. Sí. Tenemos que discutir... ¿Quiénes se tienen que sentar en esa mesa? los molinos, Sí. los trabajadores y, por supuesto, el Estado. Claro, Sí, claro. Y después, una vez que se pongan de acuerdo, regular y controlar eso, Sí, ¿no? por Porque supuesto. después cuando uno se va, el panadero hace lo que quiere No, y cuando puede. Lo mismo pasa con la leche, lo mismo pasa con los productos que están ligados al precio internacional. Tenemos que revertir. Me parece que primero es el consumo interno y el excedente que salga para afuera. Claro. Seguro, porque el proyecto está buenísimo. ¿Quién no quisiera, por Dios, hoy ir a comprar un kilo de pan a 70 pesos? Es bárbaro. Pero se fue todo por las nubes lo que es la materia prima y los panaderos, le digo porque mi novio es panadero, tienen que hacer malabares para poder, por un lado, solventar sus gastos, por el otro, que el consumidor cuando vaya a comprar pan no diga, este me arrancó la cabeza, porque pasa. Y es también, yo digo que tiene que ver mucho la zona. Por eso me parece que está bueno el proyecto, pero no nos olvidemos que hay pymes que también le da laburo a la gente y que no puede competir, como decía hoy Mauri, Claro, con alguien que vende el kilo de pan a 2 cuadras 70 pesos. Tenemos que resolver este debate. Sí. Hay un sentido común en la sociedad que los programas sociales son todos unos vagos, unos choriplan, ¿no? Y que hay que convertirlo a trabajo. Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto que hay que reconvertir en trabajo, Sí. no lo otro. Sí. Sí. Ahora, cada vez que hay una política activa de reconversión de laburo, digamos, hay estas tensiones. Claro. Construcción, reciclado, agroecología, política de cuidados y ahora las panaderías. Entonces, tenemos que sentarnos en una mesa, generar un acuerdo general entre trabajadores y el Estado y ponernos de acuerdo. Sí. Claro, claro. Sobre todo con el tema de lo que usted decía, ¿no? De los molinos, que tienen, digamos, la harina en precio dólar y los panaderos no pueden hacer nada porque cuando te la venden todas las semanas se incrementa y no pueden sostener los costos, ¿no? Aparte de lo que valen las tarifas y demás, ¿no? Que en su momento también pegaron un salto importante. Exacto. Entonces, claro, ¿de qué manera no se puede llegar a ese acuerdo para que esto sea viable en lo posible a largo plazo? Sí, y que la política de subsidios tan necesaria no, hay que ponerla en el lugar bien. Es decir, que vos tenés que... Se llama trazabilidad, es decir, ¿dónde se encarece el producto? Si nosotros decimos que desde el Ministerio pudimos lograr 10 pesos de subsidio de diferente forma entre la logística, si vos lo ponés en el último eslabón, lo que dice 150 lo pagás 140. Pero si eso mismo lo ponés al principio de la producción, tenés el pan a 70 pesos. Sí. ¿Tiene pensado el gobierno hacer esa reunión que usted dice con todos los sectores como para Ojalá. a ver de qué manera se puede... Ojalá, yo creo que al principio, pre-pandemia, Sí. hubo mesas de la leche, del pan, de todos los productos para generar un consenso y bajar las expectativas inflacionarias, esos niveles que heredamos de la gestión pasada. Creo que se paró todo. Ahora, entre ley de góndolas, participación del Ministerio de Producción, desarrollo social a través de la potenciar trabajo como política pública, yo creo que podemos generar un acuerdo. Ojalá hubiese estado Vicentín de este lado. Ahí hablamos de la harina a otro precio, pero me parece que es una posibilidad. Y este pan solidario, ¿ya se puede ver en esas panaderías, digamos, ya el precio se puede encontrar a 70 pesos el kilo? ¿Cuándo se va a poner en marcha? ¿A partir de cuándo? No, en la mayoría ya se puso, Ya está. se está terminando es una prueba piloto, ¿no? Pero sí, claramente hay barrios que empezaron, hay algunos videos Claro. circulando, hay ¿Y hay tutoriales. algún lugar que diga
qué panaderías, dónde se puede ir. A partir del lunes va a haber en la página del Ministerio Sí. los 100 primeros barrios como prueba piloto aquí en el conurbano. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? Ay, no la tengo acá, pero del ahí está. Ministerio. Es la oficial del Ministerio. Sí, hay una cuestión que seguramente más de, a lo mejor algún panadero o algo estará pensando, sí, 70 pesos, pero ¿qué clase de pan te da, no? Que es un masacote, pensará alguien, ¿no? Entonces la pregunta es, Sí. para usted, ¿qué calidad tiene? ¿Es calidad Bueno. normal, digamos, estándar? No queríamos ponerle pan social porque a mí personalmente me recordaba al viejo pan de Alfonsín, Sí. en el 89, ese que era hasta las 10 de la mañana, ¿se acuerda? ¿Vos te La vas a caja acordar? pan. ¿Eh? ¿La caja pan, dice usted? No, el pan ese solidario, social, que era hasta las 10 de la mañana en las panaderías que se conseguían en el año Sí, ¿no? 89. Yo era chico en esa Sí, época. yo te veía. Pero, Yo te vi. Qué maldad. no, claro, las panaderías ya vienen funcionando. Hay las panaderas, hace 20 años que hacen el pan en sus comedores. Esto es una continuidad y le fortalecemos y lo pasamos al laburo. Se va a reconocer el laburo que vienen haciendo. Sí. El propio barrio la comunidad te garantiza, porque si no es rico y no es saludable, no te lo compra, terminó tu trabajo. La Claro, cercanía hace eso. Ahora, a partir del viernes empiezan las rondas de charla, de conversaciones con los panaderos, es decir, con las cámaras panaderas y con los sindicatos de trabajadores en panadería. De ahí va a salir algo bueno. A partir del viernes. ¿Están? Del lunes, perdón. Del lunes. Están medio enojados, ¿no? Digamos, todo lo que es el sector panadero está enojado porque dice, es competencia desleal. ¿Por qué no nos subsidian a nosotros Sí. el precio de la harina para que podamos bajar el precio? Esa es la pregunta que se hacen ellos. ¿Qué dice usted Sí, al sí. respecto? Que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa no lo puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que haber una política pública de que tiene que haber un gran acuerdo en que los precios no pueden estar fijos al dólar, tiene que ser para el consumo interno. Una política, entendemos que necesitamos los dólares de las exportaciones. Pero me parece que nos tenemos que juntar. El pan no puede salir 135, 140 pesos. Claro. No puede salir. Digamos, hay un error y hay que modificarlo. Claro. Bueno, esperemos entonces que esas reuniones se lleven adelante, se lleven a cabo y pueda, digamos, tener un buen puerto de todo esto, ¿no? Sí, hay una voluntad por parte del gobierno de trabajar con todos. Digamos, hay una política pública de escuchar, de trabajar, de consensuar todo lo que haya que hacer. ¿Cuál nota usted que es la principal preocupación de la gente, ¿no? En torno a esto. Y las expectativas de trabajo, yo creo que una buena noticia el tema de las nuevas disposiciones sanitarias, más la vacuna, eso es lo que generó mucha expectativa. Sí. Y si uno hoy va a la calle, la gente está en la calle y eso empieza a generarse. Es cierto, es cierto. Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo la visita.